Hoy hablaremos sobre meristemos apical radical en cebolla. Observaremos las fases de la mitosis en la raíz de la cebolla y también en algunas células animales. Mi grupo está conformado por Sherer Aragón Guerra, Laura Criado Armendis, Natalia Garcés Garcés, Catherine Lilian Gómez Hernández, Valentina Vélez Montero y mi persona quien les habla, Cristina Guzmán Mejía. Como objetivos de esta práctica tenemos identificar las fases de la mitosis en la raíz de la cebolla, así como también en las células animales mediante una preparación biológica virtual. Calcular también el tiempo utilizado en las distintas fases del ciclo celular y calcular el índice mitótico. El celular es el proceso mediante el cual una célula se divide para formar dos células nuevas. En la mayoría de las procariotas se dividen por fisión binaria y en las eucariotas por dos principales pasos que son la mitosis y la citocinesis. En la mitosis, la célula madre da origen a dos células hijas y además también es responsable en el aumento del número de células en el crecimiento de organismos pluricelulares. A continuación vamos a identificar y analizar todas las fases de la mitosis en una raíz de cebolla gracias a las ayudas tecnológicas. En este punto nos pide identificar las fases que podamos observar aquí de la división celular. Vamos a identificar algunas como por ejemplo esta, profase, esta metafase, metafase. En esta aún se puede divisar el nucleolo, por lo tanto es interfase. Esta está en profase, se están condensando las cromatinas. De profase, profase, esta está esta metafase. Vamos a pasar al siguiente lado. Fase. Esta está en metafase. Así como esta también, metafase. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejercicios de microscopía y vamos a darle en la punta de la raíz y utilizando la barra de desplazamiento vamos a movernos por toda la punta de la raíz. Vamos a identificar la telofase y la anafase. Le damos clic aquí y esta es telofase. Seguimos buscando por toda la raíz que está la anafase. Ya este punto 4 trata sobre la mitosis en una célula animal y nos pide que identifiquemos, al igual que en el anterior, las fases de la división celular en esta. También a la última diremos algunas diferencias que logramos encontrar entre la división celular animal y la división celular vegetal. Proseguimos entonces. Esta profase, profase, esta es metafase, metafase, profase,
Comenzamos a buscar. Podemos decir que en la anafase los cromosomas migran hacia los polos de las células, con los brazos hacia el ecuador y el centrómero hacia el polo. Aquí está telofase. Y en la telofase los cromosomas llegan a los polos y se agrupan perdiendo la orientación característica de la anafase. Ocasionalmente, bajando el condensador, puede apreciarse una tenue línea de la citocinesis que en la célula vegetal corresponde a la pared celular en formación. Aquí, anafase. Mi nombre es Laura Criado y yo les voy a explicar el ejercicio número 2, que se trata de determinar el tiempo usado en las diferentes fases del ciclo celular. En el punto 2.1 tenemos que dar la estimación de la duración relativa de las fases del ciclo celular y del índice mitótico. Bueno, para poder saber el número de células y con el porcentaje de células, tenemos que hacer un cálculo, el cual es que tenemos que calcular el índice mitótico, que sería el porcentaje del índice mitótico igual el número de células en mitosis por 100. Y esto nos da el número total de las células. Entonces, en la interfase, el número de células es 20 y el porcentaje de células es 55,56%. En la profase, el número de células es 10 y su porcentaje de células es 27,78%. En la metafase, el número de células es 3 y el porcentaje de células es 8,33%. En la anafase, el número de células es 2 y el porcentaje de células es 5,56%. En la telofase, el número de células es 1 y el porcentaje de células es 2,77%. Teniendo un total de número de células de 36 y un porcentaje de células de un 100%. Buenas, mi nombre es Natalia Garcés y procederemos con la solución de los ejercicios estipulados en la guía de laboratorio de biología celular, en la cual consiste en los meristesmos apical, radical en cebolla, exactamente de la fase mitosis. Cabe resaltar que en este punto lo que haremos es calcular la estimación de la duración real de la fase del ciclo celular. Para esto tenemos que tener en cuenta cuánto se toma aproximadamente la célula de una cebolla para poder completar la mitosis. Y según un artículo científico que está relacionado con este tema, dice que la célula de la cebolla le toma aproximadamente 80 minutos para completar este proceso. Para determinar el tiempo que toma una célula en cada fase, utilizar la cual nos dice que la duración de la fase por minutos es igual al porcentaje de las células sobre 100 por 80. Resaltar de que el porcentaje de células fueron obtenidos con la respectiva ecuación en el ejercicio anterior y eso es explicado por mis respectivas compañeras. Bueno, aquí nos dicen que la interfase tiene un porcentaje de células del 55,56%. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
ese porcentaje lo vamos a dividir entre 100 y lo multiplicaremos por 80. Entonces, el tiempo en minutos que nos da al realizar esta ecuación es de 44,45. Posteriormente, hacemos lo mismo con la profase. La profase tiene un porcentaje de células correspondiente a 27,78%. Entonces, procedimos a hacer el mismo proceso en la ecuación. El porcentaje de células, que ya lo dije anteriormente, lo dividimos entre 100, lo multiplicamos por 80 y nos da un total de 22,22 minutos. En la metafase realizamos el mismo procedimiento y nos da un total de 6,66 minutos. Buenos días, mi nombre es Celia Juliana Aragón Guerra y yo les estaré dando continuidad al cuadro que estaba presentando mi compañera. Bueno, tenemos la anafase. En este tenemos el porcentaje de las células es de 5,56%. Para hallar el tiempo en minutos que dura esta fase, utilizamos la fórmula porcentaje de las células entre 100 por 80 y nos quedaría 5,56 entre 100 por 80 y nos daría un resultado de 4,45 minutos. Seguimos con la telofase. En este el porcentaje de las células es de 2,77%. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la anafase utilizando la fórmula y nos quedaría 2,77% sobre 100 por 80 y tendríamos un resultado de 2,22 minutos. En el total podemos encontrar el total de la suma de los porcentajes de la célula, que es un 100%, y en el de minutos, el tiempo, es un resultado de 80 minutos, o sea que la duración estimada del ciclo celular es de 80 minutos. Bueno, mi nombre es Laura Criado y ahora procederemos a responder una de las preguntas de profundización, la 5.1, que dice ¿por qué se selecciona la raíz de la cebolla para estudiar las fases de la mitosis? Bueno, en las plantas superiores el proceso de formación de nuevas células ocurre en las regiones de crecimiento conocidos como los meritesmos. Estas pues se encuentran mayormente en la punta de los tallos o las raíces, por lo que estos estudios los concentramos en la raíz de la cebolla, ya que la cebolla es una buena planta para el estudio de la mitosis, ya que se germinan fácilmente y se desarrollan raíces que crecen rápidamente. En la fase de la mitosis tenemos la interfase, que esta se caracteriza porque es la etapa de no división de la célula. Esta también se caracteriza porque el núcleo está intacto y es fácilmente visible. En el interior del núcleo también pueden identificarse la cromática y el nucleolo. Esto es durante la interfase que las células llevan a cabo sus procesos relacionados con el mantenimiento de su homeostasis. La mitosis se divide en 4 etapas. En esta etapa tenemos que son fácilmente de identificar, sería la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Bueno, la primera pregunta del laboratorio nos dice que por qué es necesaria ver la raíz de la cebolla para así comprobar que se puede ver la mitosis. Bueno, esto es ya que el crecimiento en un organismo es controlado por el ciclo celular, como lo vimos en teoría. En las plantas que tienen raíces como la de la cebolla, siempre están como buscando agua y nutrientes, y estas regiones sirven mucho, como nos dice el enunciado, para estudiar en sí el ciclo celular, porque en cualquier momento se pueden encontrar células que están sufriendo la mitosis.
Entonces, esta es muy importante porque en este momento podemos ver las células que están sufriendo mitosis, como en el generador, que podemos ver que entonces la punta de una raíz de la cebolla se pueden ver si la célula está sufriendo una mitosis, y aquí se pueden ver las diferentes fases de la mitosis, gracias a que en esto podemos verla mediante un microscopio. Prosigo a dar respuesta a una de las preguntas de profundización, en las cuales nos dice cuál es la duración del ciclo celular en diferentes células somáticas del organismo humano. Cabe resaltar de que las células somáticas son las que pueden observar en pantalla, la epitelial, la muscular, la neuronal, entre las otras tres que pueden observar ahí, intestinal, hepática, pulmonar, bueno. Cabe resaltar de que el ciclo celular es muy variable y que hay células que se dividen con frecuencia a lo largo de toda su vida en el organismo. Pero así como pasa esto, también hay células que no se dividen nunca más después de crecer y especializarse en una función. Estas pueden ser tales como las neuronas y algunos músculos esqueléticos. Sin embargo, las células somáticas, que son las que están viendo aquí en pantalla, se dividen para que el ser humano pueda crecer, desarrollarse y posteriormente cumplir una función determinada, que será como la máquina de dirigir cierta función en el cuerpo humano. Cabe resaltar del mismo modo que, aunque la duración del ciclo celular varía mucho en los tipos de célula, por lo general lo que son los periodos de G1, G2 y S son relativamente constantes en estos procesos dentro de las células de los organismos. Y respectivamente específicamente la fase G1 puede variar y durar entre 2 a 3 horas para completar el proceso, hasta incluso meses. Bueno, como pueden ver aquí, las células somáticas, en este caso el epitelial, se regeneran cada 5 minutos, ya que al día estas pueden dañarse hasta un total de 50 millones de células epiteliales. En las neuronales, cabe resaltar de que estas células crecen y atraviesan un proceso de transformación química en el que se especifican y cumplen una función determinada en el organismo. Por ende, estas no se pueden dividir. La célula somática pulmonar, en este caso, como pueden ver aquí, es esta que estoy señalando, realiza un proceso miótico de cada 8 horas, 3 veces al día. Esto se hace con el fin de reemplazar aquellas células que ya están muertas. Y en el caso de la intestinal, pues, que es esta que estoy señalando en estos momentos, esta puede llegar a dividirse al día, dos veces al día, cada 12 horas. Como cuarta pregunta de profundización tendremos la siguiente. Se las leeré y continuamente les estaré dando respuesta. A partir de los resultados obtenidos en la práctica virtual sobre la estimación del tiempo de duración de la interfase y las etapas de la mitosis, explique cuáles son las limitaciones que se presentan para que estos resultados sean confiables. Después de compararlo con los datos teóricos reportados para las células vegetales y animales. Las limitaciones que se pueden presentar en este proceso de la interfase y en las etapas de la mitosis es que la duración puede llegar a durar hasta meses. Las condiciones fisiológicas y las temperaturas. Que se aplique erróneamente la fórmula y que se obtengan malos datos de cuántas células están presentes en cada fase. Como conclusión tenemos que en este laboratorio aprendimos a determinar el tiempo usado en las diferentes fases del ciclo celular. También conocimos por qué los estudios de las fases de la mitosis
se centran en realizarlas en la raíz de la cebolla, y también la importancia biológica que se atribuye a la mitosis y la duración que tiene el ciclo celular en las diferentes células somáticas. Muchas gracias.